here live. Hola a todos, bienvenidos al cuarto episodio de The Bigger Market Podcast. Yo soy Sofía Rueda, su anfitriona del día de hoy. Y bueno, en mi rol de Go-to-Market Expert, voy a estar aquí de host con Diana Olinick. Diana Olinick. Y nosotros venimos cada semana a traerles todo lo que necesitan saber de nuestros invitados exclusivos a través pues de entrevistas, reviews de tecnología y casos de estudios de compañías que todos conocemos y amamos. Bueno, sin ir muy lejos, me encantaría presentarles pues a la invitada de hoy, que ya les hice un pequeño adelanto, ya les dije quién era, hice trampa. La única e inigualable CEO y fundadora de M4Women Magazine y M4Methods, Diana Olinick. Bienvenida, Diana. Muchas gracias, estoy muy emocionada de estar aquí hoy con ustedes, es un placer. Y sí, mi nombre es Diana Olenick, en la actualidad vivo en Canadá, en un lugar que es muy frío, se llama Winnipeg, la ciudad, y acá es donde trabajo y desarrollo todo lo que hago para lograr esta misión por la que estamos trabajando juntos también con The Bigger Market Podcast and The Bigger Market. Buenísimo. Bueno, primeramente gracias por estar con nosotros hoy. De verdad te agradecemos que te hayas tomado pues este tiempo de participar en nuestro podcast y compartir con nosotros pues tus opiniones y toda esta información muy rica e importante que tenemos pues por tomar y aprender de ti. Cuéntanos un poco sobre M4Women y M4Methods. Para aquellos que aún no te conocen, ¿de qué tratan estos negocios? Sí, bueno, yo diría que M4 Women Magazine, que es como una revista para mujeres, en sí no es como un negocio, es como una misión. Y la misión está fundada en las bases de ayudar a mujeres con recursos, con entrevistas, con aprendizaje que se puede intercambiar entre unas con otras dentro de la comunidad. Y realmente esta misión nació de casos personales que aprendí también durante el podcast de M4 Women Magazine, entrevistando a estas mujeres. Entonces como que se genera una inspiración, se genera una misión por tratar de traer esas historias que son reales y demostrar cómo otras mujeres han sido capaces de crear sus propios negocios y de compartir sus tips y su experiencia y su conocimiento. Entonces, eso es más como una misión. Y por otro lado, M4 Method es una agencia dedicada a crear apps o aplicaciones de negocios y ahora aplicaciones relacionadas con XR, lo que significa Extended Reality en inglés o realidad extendida. Y eso involucra estas áreas ahora que están en auge, están emergiendo, que están relacionadas con realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta, lo cual significa traer el mundo digital al mundo real y crear experiencias dentro de este ámbito. Entonces, ese sí es la misión en sí como corporativa de negocio. Okay. Y realmente esa nació porque la tecnología es parte ahora del arte, por ejemplo, que eso no se veía antes, pero ahora más y más artistas desarrollan su arte más en un computador. Y a medida que vamos viendo, a medida que va pasando el tiempo, va a ser más y más las cosas que vamos haciendo, vamos incorporando más y más tecnología. Entonces tenía sentido que como ya estábamos haciendo aplicaciones para negocios en 2D, o sea, en celulares, ahora tenía más sentido también avanzar hacia el otro nivel, el cual es realidad extendida. Así que por esa es la misión de Enformet. Buenísimo, buenísimo. O sea, estamos, como diríamos en inglés, one step ahead. Muy bien. Pues M4Methods está actualmente en Canadá, ¿cierto?
Sí, y ya que mencionas este punto, es como interesante discutir algo que viene alineado a la misión de Bigger Market, la cual es que independientemente de que estemos en Canadá, por ejemplo, que es un país donde mayormente se habla inglés y francés, vemos ideas, vemos eh, facilidades ahora con toda la tecnología que está a disposición para expandir a otros mercados. Entonces, debido a la facilidad de hablar otros idiomas, debido inclusive a los algoritmos y a inteligencia artificial y a todas las facilidades que hay, ahora las compañías pueden expandirse a otros mercados a través de sus sistemas y de tecnología y de sistemas de apoyo como por ejemplo de Bigger Market, que ayuda a las compañías a integrarse o expandirse en otros lugares. Por ejemplo, si estamos en Latinoamérica, entonces tener la capacidad de vender, distribuir los productos a través de una app, por ejemplo, a cualquier otro lugar del mundo y así sucesivamente. Por ejemplo, en India, traer sus productos a Latinoamérica, etcétera. Pero esto se hace basado en estructuras específicas y en los recursos adecuados para eso. Por eso The Bigger Market es pues la plataforma o el soporte que necesita una compañía para poder expandirse. Sí, sí, ciertamente, pues nuestra comunidad que hemos formado de Bigger Market y tanto el podcast como el networking event, pues han ayudado bastante a forjar estas conexiones, ¿no? Entre personas pues de todo el mundo y Go to Market Translations, pues también está facilitando esa expansión de la que estamos hablando. Está muy bueno esto. Y también tengo entendido que en Canadá tienes también como tú dices, traducir también al francés por el tema de los idiomas, de ambos idiomas que hablan allí, ¿no? De los idiomas oficiales, ¿no? Del país. Y eh, otra consulta que quería como hacerte, ¿planeas entonces expandir tu oferta a otros países? ¿Estás considerando pues Latinoamérica como opción actualmente? Te lo pregunto porque ambas, para los que no nos conocen, ambas somos de Latinoamérica. Diana es de Colombia, yo soy de Venezuela. Y bueno, te hago esta consulta porque creo que hemos hablado previamente, nosotras ya tenemos una amistad, pues hemos hablado respecto a Latinoamérica, el mercado latinoamericano, por eso te consulto cuáles serían los planes de Informetics. Sí, debido a lo que estamos hablando, que ya hay tantas facilidades, yo creo que es un error que nosotros no pensáramos en las facilidades que hay ahora para poder expandir. Entonces, una de ellas es efectivamente la expansión en Latinoamérica. La plataforma que nosotros manejamos para crear las aplicaciones en 2D, las aplicaciones de negocios, o sea, una aplicación normal de negocios, no las de realidad extendida. Estas La plataforma está diseñada en una forma en la que yo puedo empezar a crear el app desde cero, totalmente en español, por ejemplo. Entonces es una ventaja que obviamente tenemos que explorar y tenemos que facilitar también para otras personas que podrían utilizar este servicio. Y la razón por la que una persona se sentiría inclinada a adquirir una de estas apps que vienen de otro país es porque nosotros tenemos la experiencia en estos países de Norteamérica y el idioma, etcétera, con la producción de tecnología y tenemos el servicio y la infraestructura, etcétera. Entonces, esa es una razón además porque nosotros también sentimos la necesidad social de colaborar y apoyar las comunidades o el sistema económico de los países de donde venimos. Entonces, eso también Claro. es una parte importante de la razón por la cual es importante expandirse. Entonces, cada organización tiene diferentes metas y cada organización tiene diferentes
como motivadores. Esos son los nuestros, la parte social de apoyar estas otras comunidades y también traer un producto que es importante, que le va a ayudar a generar mayor ingreso a una compañía y que está soportada una organización legal en otro país que está dedicado también a pensar en afuera, inclusive afuera también. Si uno tiene los recursos, por ejemplo, en términos del idioma, en términos de la infraestructura, en términos de la tecnología, ¿por qué no usarlos? Entonces, esa es otra razón por Claro. la que obviamente esa decisión de expandir a otros lugares. Y también pienso que para algunas otras compañías es importante crecer en la parte globalizada, por ejemplo, la razón por la que muchos negocios crecen tan rápido o crecieron tan rápido cuando todo el boom de social media salió, digamos, al mundo, es porque estas son plataformas que fueron creadas para expandir y utilizar todos los beneficios del Internet que realmente estaban allí dispuestos, pero antes de que se creara social media, en realidad no existía. Ahora sí se pueden crear comunidades grandes y de miembros de cualquier lugar del mundo porque ya no hay limitaciones. Entonces mi invitación es también a que reflexionemos en que las limitaciones solo están en la mente. Ahora existen todas las Sí. herramientas, las facilidades, en Internet hay cantidades de cosas que son gratis, que pueden también ayudar poco a poco a una organización a aprender cuáles son los recursos requeridos y aprender también como a la implementación para expandirse a otros mercados. Excelente, sí, y muy de acuerdo contigo. Y hablando pues de crecimiento, em, ¿cuál crees que ha sido como la lucha más grande o lo que te ha dado más crecimiento siendo una mujer de negocios que se está pues desarrollando en un contexto global, ¿no? Uh -huh. Sí, esa es una pregunta muy interesante porque cuando uno llega a un país, y esto sí es de pura experiencia, esto sí no es sacado de ningún lado, de pura experiencia, cuando uno llega de un país latinoamericano a un país como estos, de pronto al principio experimenta un poco esa diferencia social, diferencia en el ambiente, la diferencia cultural, y eso sí genera un choque. Entonces esto a algunas personas les retrae un poco de querer progresar más o, de decir, bueno, yo tengo mi empleo, pero además de eso yo quiero crecer, ¿no? Yo quiero tener algo en lo que yo pueda apoyar una causa social desde mi negocio o que yo pueda vender o que yo pueda, que son ideales que son grandes, no son tan simples de ejecutar. Pero dentro de esa experiencia de la dificultad o del choque cultural, hay un punto en el que uno tiene que sobrepasar eso para poder, si me voy a entender, para poder seguir al Sí, siguiente nivel, al siguiente paso. Hay que superar eso. Entonces creo que esa fue una de las dificultades, mayores dificultades que encontré cuando llegué acá. Y la mayor número uno, además de la parte cultural, fue el idioma. Eso es algo, de todo corazón lo digo, a mí personalmente me costó bastante aprender el idioma. Todavía, obviamente, uno nunca termina de aprender, todavía sigo aprendiendo y como dentro de un contexto tecnológico, por ejemplo, dentro de un contexto de especialización en una carrera, eh, uno siempre está aprendiendo nuevos términos de cómo hacer para comunicar esta palabra o esta o esta. Eso es un reto grandísimo. Y por eso también pienso que el trabajo que ustedes hacen es de bastante apoyo para cualquier persona que quiera, pues no solamente tener su negocio o que quiera venir a vivir en uno de estos países donde no se habla el propio idioma, ujú, pero también pues abrir su compañía, abrir su negocio. Entonces la parte del idioma es algo que uno puede de pronto experimentar como una limitación al principio. correcto, correcto, sí. ¿Y crees que alguna de esas, pues, no limitaciones, sino de esas luchas han sido un poco más fuertes por el hecho de ser mujer o qué opinas al respecto de las luchas que vivimos, pues, las mujeres para manejarnos en este ámbito de negocios?
Sí, esa es una lucha que es, esa lucha está ahí. Bueno, en la parte tecnológica, bueno, primero voy a hablar de la parte de ingeniería porque yo soy ingeniera. Ujú, Entonces, yo fui educada en ingeniería en otro país, en Colombia, pero cuando vine acá fue cuando hice todo el proceso para llegar a ser ingeniera en este país, pues no es transferible el certificado o el diploma, no es transferible. Eso es ok, un reto grandísimo. Y cuando uno entra en el ámbito de ingeniería, siente algo en el ambiente que no, uno lo siente, pero no es como tan evidente en el ambiente, que la mayoría de personas, de hecho, que uno ve, son hombres en este tipo de carreras. Y cuando tú entras y estás en un ambiente de ingeniería, en una corporación o en una compañía, ves también que la mayoría de personas que están en los cargos más altos son hombres también. Entonces, eso desde ya, obviamente que genera pues una lucha, como tú dices, pues una sensación de que de pronto es necesario en los planes del gobierno o en los planes socioeconómicos promover este tipo de carreras y este tipo de conocimiento a la población, por ejemplo, de mujeres, aquí se llama minorities, o sea, ujú. como las Minoría, sí. minorías, sí. Como las minorías que son personas que son de otra etnicidad y personas que son de color y personas que son que hablan otros idiomas, etcétera. Entonces esto sí se ve como un poco de reto, pero como yo lo acabé de explicar, cuando uno de verdad se propone algo y cuando uno tiene más experiencia y con el tiempo y aprende la paciencia porque todo tiene su tiempo, entonces uno Sí. empieza a descubrir que hay muchas otras posibilidades también. No necesariamente tiene que ser lo que uno ve en este campo, uno sigue explorando, sigue conociendo gente, sigue aprendiendo, sigue haciendo conexiones, etcétera. Entonces ahí uno se va dando su propio, como su propia realización de que uno mismo también puede hacer su camino. ¿Sí me hago entender? O sea, no Sí, todo correcto. necesariamente puede ser en un ámbito de ingeniería, por ejemplo, no todo necesariamente debe ser que solamente los hombres están en esa carrera, uno también entonces hace su esfuerzo o simplemente no se deja llevar por eso y siempre está concentrado en lo que uno sabe que es su valor, independientemente de que ellos estén la posición X o Y, uno sabe que uno está adquiriendo una posición, una experiencia en el momento y en algún momento uno puede aplicar a otro lugar o puede desarrollar algo nuevo o puede participar en otro proyecto o puede crear su propio negocio. Entonces, son cosas como del tiempo, o sea, es algo que tiene un tiempo y uno tiene que superarlo, uno tiene que quitarse la idea de que esa limitación va a estar siempre ahí. Al final del día depende de uno, es lo que quiero decir también. Correcto, sí, y también no verlo como una competencia, sino como darnos la mano y realmente hacer equipo, que es algo que yo personalmente en Go-to-Market he aprendido a a tener ese espíritu de equipo, ¿no? Bien, bueno. Hablando de negocios, hablando de mujeres en negocios, vamos a dar un salto ahora a lo que es el futuro del mercado. Entonces te voy a ver en Outspace para seguir conversando. Ah, bueno, Nos vemos allá con otro cuerpo con y, otra. y en otra dimensión. Nos vemos. Nos vemos. Bueno, como pueden ver, ya estamos en realidad virtual. Cuéntanos, Diana, ¿cómo empezaste a interesarte por este mundo de la realidad virtual? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Sí, es interesante porque cuando somos pequeños siempre soñamos con un mundo mágico, con un mundo en el que podamos expresar nuestra creatividad y pensamos que en algún momento cuando ya empezamos a crecer pensamos que eso es ya totalmente irrealista, que eso es una fantasía, que solo fue un sueño. Pero ahora con toda esta boom de tecnología y de herramientas disponibles,
mi curiosidad empezó cuando, bueno, en mi carrera de ingeniería siempre he tenido como la aplicación por la ingeniería de CAD, CAD, tipos de herramientas que son de CAD. CAD significa diseño por computador, asistido por computador. Eso es lo que significa CAD. Entonces, ese tipo de plataformas CAD que son de diseño, como por ejemplo AutoCAD o ese tipo de diseño, siempre me gustó como el diseño, como diseñar piezas en AutoCAD y bueno, todo eso que nos tocaba hacer en la universidad. Entonces, esa fue la primera vez. Y ya que ha avanzado más, entonces uno empieza a ver, bueno, sería interesante ver, descubrir cómo las cosas que están en el mundo real ahora se pueden hacer en un prototipo en tercera dimensión. Y para eso entonces tenemos que volver al software otra vez y las herramientas que están ahora disponibles para eso. Entonces mi curiosidad sí empezó pues desde que por la universidad tuve que usar ese tipo de software. Y ahora pues yo creo que también es relacionado con la carrera, en la que diseño es muy importante, la parte de diseño en ingeniería industrial es muy importante. Así que a raíz de eso empecé a explorar qué plataformas habían disponibles y luego ya pues vino la posibilidad de adquirir un headset o uno de estos dispositivos que tú te lo colocas y entonces ya entras en, como quien dice, en el modelo tridimensional que has diseñado. Entonces ahí fue donde ya Claro. cuando el Oculus 2 salió al mercado, empezamos a usarlo, pero ha sido prácticamente pues parte como de la historia de la carrera, de la trayectoria que me ha interesado, la parte de modelado en 3D y de los mundos virtuales o realidad aumentada. Y sí, es muy interesante. Fíjate que en mi caso, cuento un poco, yo siempre he estado así como pensando en que si pudiese tener un superpoder sería definitivamente teletransportarme. Y yo siento que Ay, la sí. realidad virtual nos permite exactamente eso. Y sí, es como, por eso yo creo que las personas que tienen ese lado como creativo, como más, que les interesa más todo lo creativo, que no son, sí, como tan racionales, sino que son un poco más de la parte artística, les fascina todo este tipo de posibilidades ahora, porque es como volver a soñar y ahora que pues, se puede hacer el sueño realidad. Tú te puedes imaginar una isla muy bella, un ambiente muy lindo, un bosque muy hermoso y tú lo puedes diseñar en una de estas plataformas y lo puedes traer a una de estas lugares donde aceptan este tipo de modelos y puedes invitar a tus amigos, puedes invitar a tu familia y puedes desarrollar actividades sociales. Entonces eso es fascinante, es muy difícil que esto hubiera sido posible hace 10 años, pero ahora es totalmente una realidad. Sí. Sí, es increíble. Y bueno, ya que estábamos hablando de la mujer, del rol de la mujer, ¿qué opinas del rol de la mujer en el mundo de la realidad virtual actualmente? Y bueno, yo creo que actualmente todavía en algunos países se ve que hay pues desigualdad. De donde vengo, pues de Colombia todavía hay, uno ve ciertas diferencias, siempre en la cultura hay ciertas cosas que necesitan como avanzar un poco más. Pero yo creo que ya ha evolucionado más, pues al menos donde estoy ahora, y ya se ven más mujeres en diseño, diseño precisamente, por ejemplo, industrial, en realidad aumentada, prácticamente uno como de los líderes que tiene dispositivos ya en el mercado, pues para tipo de empresarial, es el HoloLens. Y anteriormente uno no veía muchas mujeres diseñando para HoloLens, porque pues requiere cierta bastante dedicación, nivel, etcétera, de encoding y estas profesiones casi siempre eran como más para hombres. Pero ahora ya uno ve más Sí. mujeres diseñando para HoloLens, diseñando para aplicaciones industriales, aplicaciones de construcción, de ingeniería. Entonces eso se vuelve interesante. Y a medida que todas estas plataformas se vuelven más abiertas, que más personas van conociendo, pues más personas van sabiendo que hay la posibilidad ahora de que cualquier profesión la pueda tener una posibilidad de aplicación con este tipo de tecnología. Eso hace también que más mujeres se sientan interesadas y empiecen a experimentar
la tecnología de modelado en 3D y de realidad virtual y realidad aumentada. Sí, sí, así es. Y el metaverso. Cuéntame, ¿estás emocionada por el metaverso? ¿Cuáles son los retos que ves venir? Yo creo que los retos que veo venir son la parte de la ética, porque cuando estamos diseñando aplicaciones, eh, muchas veces, si tú tienes un negocio, si tú tienes un estudio, por ejemplo, y estás diseñando, bueno, el cliente viene y te dice, yo quiero que generar esta experiencia, por ejemplo, para cierto tipo de niche de mercado. Pero en Ujú. algunas veces los estudios que están disponibles, como esta es una tecnología nueva, no tenemos específicos estándares de ética. Entonces, a veces la parte de puede ir más, puede como empujar más hacia ese tipo de objetivo que también incrementar el objetivo de la parte humana, de diseño centrado en humanos. Entonces, eso yo veo un reto, que no haya todavía ciertos estándares bien definidos de ética, y eso implica, por ejemplo, cuando tú diseñas muchos elementos de gaming, de la parte de gaming o de la parte de juego, y la psicología que esto involucra en una experiencia. Por ejemplo, es posible diseñar una experiencia donde yo uso las debilidades psicológicas que tú tienes para que tú te quedes en la plataforma por mucho más tiempo. Y eso empieza a sonar un poco como a manipulación. Entonces, esa parte, no tener toda la parte ética bien definida, eso es un reto. Y el segundo reto es el reto de cuando las plataformas estén mucho más, o cuando las experiencias, ese tipo de experiencias estén mucho más difundidas para el mercado abierto, y los dispositivos también las personas los estén usando, va a haber un riesgo muy grande de que, si no hay suficiente reglamentación, entonces las grandes Ujú. empresas podrían aprovecharse más del consumidor en términos de publicidad. Entonces, es el riesgo de lo mismo que ha pasado en social media o en los medios sociales, donde cierto tipo de empresas son las que tienen el liderazgo, y solo ellos, y hacen muchísimos, muchísimos millones de dólares a base de, o, o, o digamos, el fundamento de esto es que las personas tengan la atención, atraer la atención de las personas para poder venderles más. Entonces se convierte en una experiencia que es solamente de consumismo, de solo mercadeo, de solo publicidad. Y las experiencias no deben ser solamente de eso, no deben ser solamente de vender, sino también otras experiencias, cuando las personas aprenden, se reúnen, comparten momentos, etcétera. Eso es lo que nos venden, pero el problema es que siempre va a estar la publicidad. Por ejemplo, en este momento estamos en este ambiente, pero no hay publicidad que esté atacándonos todo el tiempo, porque esto está nuevo hasta ahora. Pero en algún momento, cuando empiece a crecer, ese va a ser el riesgo, que no haya suficientes estándares para manejar la parte ética y la parte de publicaciones que se hagan para el comercio. Sí, así es. Yo también veo esos retos allí. Bueno, ahora sí, me gustaría pasarte el micrófono para que nos cuentes algo más de lo que te gustaría hablar, que nos quieras contar, y que algo que le pueda interesar un montón a nuestra audiencia, que bueno, ya hemos hablado un montón de cosas súper interesantes también. Antes de que cerremos este increíble episodio, y nuevamente muchas gracias por estar con nosotros. Así que Ujú. cuéntanos qué te gustaría agregar. Sí, lo que me gustaría agregar es precisamente el tema que estábamos acabando de hablar. Ese es un tema muy apasionante para mí, el tema de la ética. Y Ujú. tengo el plan de empezar a escribir un libro, de hecho, en ese tema, porque con los estudios que he Wow. realizado de Extended Reality, yo estoy en una academia que se llama Circuit Stream, y en esta academia pues he tomado cursos de diseño de realidad virtual, de diseño de realidad aumentada, C-Sharp. eh, entonces eso le da a uno una base para entender cuáles son las problemáticas que se pueden presentar. Una de ellas es la ética, y no hay mucha literatura en ese ámbito. Entonces por eso también quise pues empezar a desarrollar esta idea de este libro. Entonces la idea básica es que
como comunidad, nosotros también podemos sugerir esto a las plataformas, sugerir la privacidad, los elementos de privacidad que todos debemos tener, no dejarnos simplemente llevar porque todo el mundo está haciendo, todo el mundo dice que sí, que debemos estar en la plataforma X o en la plataforma Y, simplemente tomar nuestras propias decisiones con base en lo que nosotros queremos, no lo que la publicidad o los medios nos dicen. Eso es una parte. Y la segunda, sí es la parte, como decía, de la ética. Entonces, si hay alguien que esté interesado en este tema, diseñar para este tipo de plataformas, para realidad virtual y realidad aumentada, debe hacerse desde esa base de la ética y de lo que se llama en inglés Human Centered Design, que es diseño centrado pues en los humanos, en la parte humana. Y eso implica Sí. Que no solamente uno tiene en cuenta cuáles son los objetivos de mercadeo, sino también cómo la persona entra a la experiencia, qué la persona ve alrededor, cómo la persona se desenvuelve y cómo se protege a ese ser humano para que no se tome de ventaja de él. Entonces, esos elementos son los que pueden no estar ahora muy bien definidos y eso es importante si alguien está interesado en diseñar. Eso sería un tip que quisiera dejar allí. Y si alguien está interesado en diseñar, obviamente sería una invitación para que mis cuentas están abiertas en social media. Mi nombre es Diana Olenik, y allí podemos conversar, hablar, etcétera. Entonces, sí, esto es fascinante, es una oportunidad grande para todos los creadores, para los artistas, para todas las empresas. Ejemplos que puedo dar prácticos de realidad aumentada es como ahora no lo estamos viendo tanto porque todavía no están los dispositivos en el mercado para que esto se facilite, pero lo que estamos diseñando ahora son experiencias en las que cuando el dispositivo salga, por ejemplo, hay experiencias en las que tú puedes simplemente tener tus gafas y puedes hacer, puedes tener todo lo que tienes en el celular, poderlo prácticamente tener en tus gafas. Puedes aprender, puedes ir a escuelas, puedes conocer otras personas en el mundo, puedes aprender idiomas, etcétera, a través del dispositivo. Entonces, realidad aumentada es en este momento la base central y va a ser la base en el futuro de la publicidad, del mercadeo y de la parte de todo lo que tenga que ver con promoción de productos y servicios es fundamental, o sea, es la base del mercadeo. Eso, pues si hay alguna persona que tenga un negocio que esté interesada, esa sería la invitación a explorar cómo puede integrar estos elementos inicialmente en su negocio desde ahora, no esperar hasta que esté totalmente saturado el mercado y sea más difícil competir. Esas serían mis Exacto, y sugerencias. vamos a estar muy pendientes de ese libro, sobre todo porque qué tema tan interesante, lo que es la ética en este ámbito, ¿no? Y Sí, bueno, eso es una gracias por parte que darnos no, esa, es una parte que no y se gracias por ha darnos esa explorado mucho y primicia. sí, Ujú. y yo también, para finalizar, quisiera decir, hay otro aspecto en el diseño que es muy importante, que es lo que se llama el diseño como mínimo, el diseño mindful como consciente, el diseño consciente, donde la integración de los elementos que uno tiene en cuenta para el diseño son, entre más simple los diseños ahora se hagan mejor, y también es, Ujú. si alguien quiere diseñar en este momento, por ejemplo, las plataformas y la tecnología que tenemos ahora, por lo menos ahora muchas personas tienen acceso a 5G, que es la tecnología de Wi-Fi, ¿verdad? Pero Ujú. ya viene en proceso el 6G, el 7G, y Apple, los nuevos dispositivos que ellos van a sacar están basados en estas nuevas tecnologías también. Entonces, por la limitación que hay ahora de 5G, por eso es que a veces cuando uno entra a uno de estos espacios se demora un poco en cargar o se ven los elementos muy pixelados, porque todavía hay que jugar alrededor de los diseños para que puedan realmente ser vistos en el espacio. O sea, todavía hay bastantes retos a nivel tecnológico para que todo esto sea posible. Entonces, si alguien quiere diseñar ahora, el consejo es diseñar muy mínimo con lo que se llama low poly, o
y diseñar con elementos que no son tan pesados para que la experiencia sea agradable para cualquiera que quiera acceder a la experiencia. Ese es otro tip que quisiera compartir. Eso sería. Muy, muy interesante eso, de verdad que sí. Wow, hemos hablado de todo. Me encanta este episodio de nuestro podcast, así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy conversando sobre estos temas tan importantes. Y bueno, estamos seguros de que las preguntas de todos han sido respondidas. Pero en caso de que todos ustedes quieran contactar a Diana, ¿cómo te encuentran en las redes sociales, en tu Instagram, en Facebook? Sí, en todo lado me encuentro como Diana Olenik, entonces es fácil. Sí. Ah, claro. Perfecto, perfecto. Bueno, increíble. Así finalizamos otro episodio de The Bigger Market Podcast. Este fue el primero en español y el primero en realidad virtual, así que estamos súper contentas de haber estado juntas en esto. Y bueno, únanse a nosotros para el próximo episodio dentro de 2 semanas. Gracias a Claire, nuestra amiga también que estuvo con nosotros en este podcast ayudándonos con la cámara y bueno, con toda la logística para este episodio. Muchísimas gracias. Chau, chau. Bueno, muchas gracias y hasta pronto. Adiós. Chao. Handshake.